actas de las sesiones 175, 176 y 177 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Girardi, Marzán, Rojas y Vallejo y de los diputados señores González, Don Rodrigo, Santana, Don Juan, Venegas y Vinter, que dispone la flexibilización en el pago de las mensualidades en colegios particulares subvencionados y particulares pagados en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia de COVID-19. Oficio 10.921 al Contralor General de la República, mediante el cual remite para conocimiento de la Comisión informe final 901-2019 sobre auditoría realizada en el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera al macroproceso de finanzas y a la ejecución de los recursos asignados a los subtítulos 22 y 29 de los programas presupuestarios 01 y 02, así como el traspaso de bienes muebles e inmuebles desde los municipios de Coquimbo y Andacollo. Ordinario 2924, al presidente del Consejo de Defensa del Estado, mediante el cual da respuesta a oficio 1136 de esta comisión, por el cual se le solicitó, de ser pertinente, ejercer la acción penal respecto de los supuestos delitos que pudiesen acarrear perjuicios económicos para el fisco en el caso de la situación de la Corporación Municipal de Educación de San Fernando. Correo electrónico a la diputada señora Cristina Girardi, por medio del cual hace llegar correo de la presidenta del Consejo de Directores de Escuelas y Liceos de Santiago, señora Carola Bello, quien anexa carta en la que expone la problemática que les afecta como directores y directoras seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública de los establecimientos educacionales municipales de la Comuna de Santiago, ya que a juicio de la municipalidad el pago de la asignación de incentivo profesional sería superior al 30% establecido en el artículo 7º transitorio de la Ley 20.903, razón por la cual se realizarían descuentos en sus remuneraciones, por lo que han recurrido a la justicia ordinaria. Agrega que, atendido que el estatuto docente requiere contemplar una adecuada carrera directiva docente, se dirigen a esta comisión a fin de que se realicen los cambios legales y se asocie su desempeño a haberes o remuneraciones realmente consistentes con dichas responsabilidades. Comunicación del diputado Leonidas Romero, por medio del cual solicita poner como punto a tratar en la tabla de la próxima sesión la solicitud al gobierno para que la mesa de deuda histórica de los profesores sea repuesta en su funcionamiento. Oficios ordinarios 691 y 694, el director nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, entre el cual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21.192 de Presupuesto del Sector Público año 2020, informa respecto a la glosa presupuestaria 05, partida 05, capítulo 09, programa 01, al 30 de junio de 2020. Oficios 300 y 302 de 2020 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, mediante el cual, de acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2020, glosa número 1, remite el informe segundo trimestre referido a actividades, decisiones y actas del CNED e información trimestral referida a las glosas presupuestarias que indica de la partida 09 del Ministerio de Educación. Comunicación del rector de la Universidad Andrés Bello, señor Julio Castro, por medio del cual hace llegar información relativa al fallo rol 5.234-2020 emanado de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que acoge el recurso de protección interpuesto por 3 estudiantes de la sede de Viña del Mar y señala que la afirmación contenida en el acta de la sesión especial de esta comisión de fecha 6 de julio no corresponde a la realidad ni a lo resuelto en el referido fallo. Por ello, precisa y se refiere a lo consignado en el citado fallo, descartando que éste se haya producido por problemas del reglamento de conducta de la institución. Correo electrónico de la presidenta de la Confederación Nacional del Movimiento BTF, señora Cris Parra, a través del cual hace llegar carta que los directorios nacionales de la Federación Nacional BTF, FANOR BTF, Federación Araucanía y Movimiento BTF han dirigido a la vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI en relación con la pausa pedagógica impuesta frente al receso invernal estipulado por ley, el que consideran arbitrariamente se adelantó para abril de este año. Solicitan dar lectura y adjuntan dictamen de la Contraloría General de la República al respecto. Correo electrónico al presidente de la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados, señor Eduardo Catalán, quien solicita audiencia con la Comisión a fin de referirse, entre otras materias, a la crisis del sistema educativo y pandemia coronavirus, al rol de los padres y madres y apoderados en la educación y cómo debería ser la participación en las comunidades educativas, a una nueva orientación de los centros generales de padres, a la modificación de los reglamentos de convivencia escolar e internos y al programa Paso a Paso y Nueva Normalidad al regreso a clases. Correo electrónico del apoderado y miembro del directorio del Colegio Raimapu de la Florida, señor José Galvez Caroca, por medio del cual remite copia de carta que ha dirigido el ministro de Educación, en la que relata la realidad de las familias de ese colegio particular subvencionado y la realidad financiera del colegio, donde ven un sostenido aumento de las morosidades en los copagos que ponen dificultades económicas al proyecto educativo. Respecto a este mismo punto, se han recibido otros 32 correos electrónicos
de diversas personas que solicitan considerar la referida carta y adhieren a una campaña por la gratuidad en ese establecimiento. Correo electrónico de la señora Lorena Romero, de Movimiento No a la Vuelta a Clases Chile, por medio del cual remite copia de oficio 1/2020 que han dirigido al Ministro de Educación, un grupo organizado de madres, padres, apoderados, estudiantes, organizaciones sociales y gremios a nivel nacional, en el que argumentan su posición respecto del no retorno a clases presenciales en establecimientos educacionales mientras exista la pandemia de COVID-19, y hacen un petitorio en el que se incluye una solicitud de audiencia para reunirse conjuntamente con esta comisión a fin de dialogar en torno a sus propuestas. Correo electrónico del señor Juan Figueroa, estudiante de quinto año de la carrera de obstetricia y pericultura del convenio UNICIT-USACH-MEDUC, a través del cual, a nombre del estudiantado, hace llegar una carta en apoyo a la coordinadora, señora Macarena Utreras Ley, quien se ha visto en una situación compleja por una acusación de un grupo de alumnos en una sesión online de esta Comisión de Educación. Como cuerpo estudiantil lamentan profundamente la situación y señalan que la acusación no refleja el pensar del resto de los alumnos de la carrera. Correo electrónico de la secretaria de la presidencia de Anatel, a través del cual hace llegar parrilla programática de TV Educa Chile. Y finalmente, como documento agregado, un correo electrónico de la directiva del Centro General de Padres y Apoderados del Internado Nacional Barros Arana, por medio del cual solicitan urgente audiencia con la comisión. Ponen énfasis en que esta es la tercera vez en que solicitan esta audiencia porque estarían siendo excluidos como internados en el sistema SAE. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretaria. Palabras sobre la cuenta, diputados, diputadas. Voy a mirar las manitos. No. ¿Sobre la cuenta? No veo a nadie pidiendo la palabra. Yo tampoco, pero yo tengo sobre la cuenta, así que voy a mencionar. Sobre el punto 5, deuda histórica, el diputado Romero hacía alusión a retomar la mesa de la deuda histórica. Hace aproximadamente una semana y media enviamos un correo con el diputado Hirsch, porque somos parte de esa instancia. También está el diputado Pardo, que también es parte de, y el diputado Velorio, que ahora no sé cómo irá a ocurrir con el reemplazo. Con el diputado Hirsch también mencionamos la necesidad de retomarlo, así que le solicito a la comisión que lo podamos solicitar a nombre de la comisión, porque este es un espacio distinto a la Comisión de Educación, pero que, como mencionaba el diputado Romero, es bien importante poder retomar lo antes posible. Así que si hay acuerdo. Sí, gracias. Yo le puedo compartir, Soledad, el oficio de todos modos para que sepa cuándo fue la última reunión y esos datos más formales. El segundo es sobre el punto 8. En el punto 8 se habla de la UNAF, nos envía una carta del rector, si no me equivoco, a nombre del rector, y se refieren específicamente a lo que conversamos el 6 de julio, que es cuando anunciamos la sentencia, refería al caso de estudiantes sumariados de la Universidad Andrés Bello. Lamentablemente no se refieren a lo que presentamos como minuta, que es lo del 13 de julio. De todos modos, me gustaría aclararlo para que los diputados y diputadas lo recuerden. Es el caso de los estudiantes sumariados, que se presentó un recurso de protección, la Corte de Apelaciones falló a favor de los estudiantes y la universidad iba a apelar, pero finalmente eso no se realizó. Yo ahí, y después mandamos la minuta que tiene mayores detalles, porque nuestra idea es que estas situaciones no se repitan en los reglamentos de otras instituciones de educación superior. Me referí a que el reglamento es contrario a derecho. ¿Ya? Efectivamente, la sentencia, el fallo, no hace esa referencia porque se refiere a casos específicos, ya al caso específico de los estudiantes que pusieron el recurso de protección. Pero me parece importante precisamente que a raíz de ese caso concreto de estos estudiantes de la Universidad Andrés Bello, y si bien el tribunal no dice directamente que el reglamento no se ajusta a derecho, esto se puede inferir o desprender directamente con la lectura del mismo fallo. O sea, a raíz de que es por una situación específica, sí se mencionan varios puntos que son considerandos del fallo, ya si miramos el reglamento, y en los cuales se vulneró
el debido proceso. Entonces me parece importante aclararlo, y como solicitamos en su momento que la Superintendencia de Educación Superior pueda también verificar que estos reglamentos en general, no solo el de la Universidad Andrés Bello, sino de las otras instituciones de educación superior, tengan todas las consideraciones necesarias para el debido proceso en estas situaciones que pueden ocurrir con los estudiantes, con la y los estudiantes. Así que eso sobre ese punto. Si la superintendencia no nos ha respondido, secretaria, yo solicito que se pueda retomar. Yo sé que hay un plazo para eso, pero para insistir con ese punto en específico que es bien relevante en términos de la organización de los estudiantes en las instituciones de educación superior. Eso sobre la cuenta. Si no hay más, el diputado Romero sobre la cuenta. Presidenta, bueno, yo le agradezco que se haya hecho referencia a la solicitud de invitar a la mesa de la deuda histórica, porque precisamente cuando la señora Soledad estaba leyendo, parece, lo que yo envié, se congeló la imagen y la voz, así que yo no escuché esa parte. Y le agradezco, Presidenta, que lo hayan tocado. Y quiero aprovechar también del tema de este grupo de padres que no quieren la vuelta a clase. Yo, Presidenta, lo digo responsablemente, yo creo que deberíamos a nivel nacional ver quienes en forma voluntaria quieran volver a clase. Voy a dar un solo ejemplo. En la comuna de Coronel tenemos el Liceo Bicentenario. De verdad, Presidenta, y lo pueden investigar, es una joyita a nivel regional y nacional los resultados que este liceo obtuvo los últimos años desde que está funcionando. Y por esas cosas de la vida, hace una semana y media, 2 semanas atrás, me reuní con un grupo de padres y me decían, diputado Leonida, no más allá del 30% de los alumnos, porque son todos de gente de clase media o clase media baja, que sus padres han quedado cesantes este último tiempo, y no más allá del 30% cuenta con un computador en su casa, y los que algunos cuentan no tienen la conexión. Por lo tanto, se están perdiendo esos niños que quieren seguir estudiando y que hoy día por la modalidad telemática, por estas condiciones, no pueden estudiar. Entonces, si hay algún colegio hoy día particular subvencionado o municipalizado, que los alumnos y los padres quieran que sus hijos vuelvan a clase, yo creo que tenemos que dejar abierta esa posibilidad, Presidenta, repito, en forma voluntaria. Aquí a nadie se le puede obligar a nada, pero si hay grupos que quieren hacerlo, ¿por qué no tenerlo presente, Presidenta? Gracias. Gracias, diputado Romero. Bueno, esa es una discusión bien importante y profunda a la vez. La semana pasada, de hecho, presentamos un proyecto sobre este tema, pero creo que es bueno discutirlo como en una sesión y poder debatir el tema más en profundidad. Entonces, qué bueno que hace referencia a él por un punto de la cuenta, pero como digo, creo que aquí es necesario también además abrir el debate legislativo, entonces que no podemos tomar un acuerdo desde ya sobre el punto. Perfecto. Si no hay más palabras sobre la cuenta, entonces... La diputada Girardi, Presidenta. Ya. Diputada Girardi. ¿Sí se escucha? Sí. Se escucha. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Saludar desde la distancia al diputado Belolio, que nos ha dejado en la Cámara y en la Comisión, y mandarle un saludo muy cariñoso y que le vaya muy bien en su nuevo rol. ¿Ya? Yo creo que todos compartimos el deseo de que le vaya bien. Eso para el diputado Belolio, un gran abrazo desde la distancia. Lo otro que quería plantear, hay 3 puntos de la tabla que me gustaría mencionar brevemente. El primero es que ingresó, está en la cuenta el proyecto de ley que presentamos respecto de flexibilización de los temas que tienen que ver con los particulares subvencionados y los particulares pagados, ¿no?
Estamos tratando hoy día, vamos a ver en tabla algo que también tiene que ver con los particulares subvencionados y los particulares pagados, que tiene que ver con el no condicionamiento de la matrícula, y ese proyecto que da cuenta, que se leyó en la cuenta, también apunta a los particulares pagados y a los subvencionados. A lo mejor podríamos definir alguna estrategia, Presidenta, para verlo al mismo tiempo. Yo creo que las ideas matrices son distintas y a lo mejor no se van a poder fusionar, pero sí yo creo que sería interesante verlos juntos, porque ambos hacen referencia a lo que está ocurriendo en la pandemia, ¿ya? Y hace referencia también al mismo tipo de establecimiento, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto, también llegó un oficio del Contralor con una auditoría respecto de algunos servicios locales, y me gustaría que pudiéramos invitar al Contralor, ¿no? A ver, que dé cuenta sobre la auditoría que está realizando de los servicios locales. Nosotros hicimos se aprobó la comisión investigadora, pero recién en recién en septiembre se supone que vamos a poder ver esta comisión investigadora. Entonces yo creo que sería interesante, porque ya están planteándose cosas en esta auditoría que yo creo que es importante que el gobierno tome acciones, ¿no? Y no podemos esperar a la comisión investigadora para corregir rumbos, porque yo creo que está demasiado la tendalada en algunos servicios locales, ¿no? Eso también, Presidenta, quisiera que lo pudiéramos ver. Lo tercero tiene que ver con un correo de Carola Bello, que hace referencia a la situación que se está dando con algunos directores de establecimiento que fueron llamados a concurso. Esto ocurre tanto en servicios locales como en establecimientos municipalizados, donde se llama concurso a directores, se les ha ofrecido un bono de responsabilidad que luego no se ha pagado, ¿no? Y esto está ocurriendo en ambos, y tiene que ver con la ausencia de la carrera directiva, Presidente. Carrera directiva que fue comprometida cuando se aprobó la carrera docente y se tramitó la carrera docente, y quedó pendiente por parte tanto del gobierno de Michelle Bachelet como de este gobierno el ingreso del proyecto de carrera directiva, que nunca se ha visto, nunca se ha ingresado. Entonces yo creo que sería bueno tener una reunión con el ministro y con estos directivos que ya están siendo afectados, que están ganando incluso menos que profesores, ¿no? Que están dentro de la carrera, y por lo tanto la carrera directiva claramente no se está haciendo interesante para los establecimientos públicos y para los establecimientos que dependen tanto de los municipios como de los servicios locales. Yo creo que sería interesante que pudiéramos ver este tema a la brevedad, Presidente, ¿no? Y por último, respecto de la vuelta a clase, que es lo que señalaba también el diputado Romero, ¿no? Yo también creo que sería bueno invitar al ministro y invitar a esta organización que está desarrollando todo este trabajo de encuestas, y que pudiéramos verlo o en el contexto del proyecto de ley que presentamos, o en una reunión especial para poder tratar este tema, ¿ya? Hay un 93% de apoderados que no está de acuerdo con la vuelta a clase, ¿no? De acuerdo a información que entrega esta organización que envió esta presentación, y que sería interesante escucharlos, Presidenta, ¿no? Yo creo que la vuelta a clase puede ser que algunos, a lo mejor este 7% o el 5% que señalaba el diputado Romero, que a lo mejor quieren volver a clase, podría verse, pero no puede ser la norma, ¿ya? Y lo que está planteando el ministerio es norma, ¿ya? Es la vuelta a clase para todos. Y eso me parece sumamente peligroso en el contexto de pandemia que aún estamos. Yo lo planteé la semana pasada, lo planteé en una reunión que tuvimos de la mesa de educación, donde sería interesante que pudiéramos conversar este tema nosotros con el ministro de Salud, ¿no? Y yo dije en esa reunión que el ministro de Salud a lo mejor conoce muy bien la realidad de los consultorios, de los hospitales, pero no necesariamente lo que ocurre en el mundo educacional y en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, yo creo que sería también interesante poder abordar este tema y también invitar al ministro de Salud a tratar esta situación. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Girardi.
Referido al primer punto que usted mencionaba sobre los proyectos, hoy día estamos convocados a votar en general el proyecto en discusión sobre la matrícula. Sí, y por lo tanto el otro proyecto, también con el de vuelta a clases, tenemos que ver una fecha para comenzar su discusión. Y por lo tanto yo creo que la conexión que pueden tener es que los invitados que han venido a también puedan venir al próximo. ¿Ya? Nosotros recibimos todas las solicitudes que se nos hicieron para hablar de este proyecto, las aceptamos, por supuesto. Entonces el vínculo podría estar vinculado con eso. Y ahí tenemos que tomar la decisión de si seguimos legislando en esa materia que tiene que ver con los particulares subvencionados y particulares, o si no empezamos a discutir lo que tiene que ver con la vuelta a clases. Por lo tanto, hay que hacer una priorización. Sobre lo otro que mencionaba, tomemos acuerdo para poner en algún momento en tabla lo de la carrera directiva, lo del contralor y la auditoría de los servicios locales. Me parece que son 2 puntos bien importantes, y le sumo un tercero, que bueno, esta comisión siempre tiene que ver hartos temas, que es el último punto de la cuenta, que se me había pasado, que tiene que ver con el INBA, con una situación específica que ellos están viviendo a raíz del sistema de admisión, para que también lo incorporemos a los temas que no son, o sea, claro, no son proyectos de ley, pero que sí tenemos que revisar. Eso sobre la cuenta. Diputados, diputadas, si no hay más puntos sobre la cuenta, y quedamos claros de estos pendientes que tenemos para poner, pasemos al varios. ¿Hay varios? No veo a ningún diputado pidiendo la palabra, presidente. Ya. Bueno, hay un punto, y aprovecho de que está el subsecretario Poblete presente, y también veo a algunos de los asesores del ministerio, que salió la semana pasada a raíz de un contenido en las páginas del ministerio, donde se hacía alusión a que o sea, se habla del aparato reproductivo femenino, y a raíz de eso se hacía alusión a que no había que beber alcohol porque podíamos ser agredidas sexualmente. Ya, hubo toda una situación ahí, porque hubo una denuncia por redes sociales. Finalmente yo sé que el ministerio bajó el contenido, que el subsecretario Jorge Poblete también se refirió al caso, lamentándolo. Yo particularmente mandé un oficio al ministerio y la subsecretaría, porque me parece relevante que estas situaciones no vuelvan a ocurrir, ¿ya? No es primera vez que pasa. De hecho, en su momento, ya hace 1 mes y medio, 2 meses, hablamos también por un contenido que estaba en el CPIP, que también tenía estas características sexistas, y hace menos de 1 año, las ministras, en ese momento la ministra de Educación y la exministra Isabel Pla, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, tomaron un acuerdo precisamente para que la educación no tuviera estos contenidos sexistas. Entonces, ahí me parece a mí que hay que tomar una versión más proactiva, y por lo tanto que estas situaciones no se vuelvan a repetir, porque, bueno, si hubiese pasado una vez, quizás podríamos decir que es una cuestión aislada, pero ahora con este nuevo evento a mí me parece que es algo bien preocupante. Entonces le quería pedir también a la comisión en ese sentido que hagamos la solicitud formal de que exista una revisión más general de los contenidos que se suben además a las páginas oficiales del ministerio. El diputado Romero quiere decir algo sobre el punto de imagen. Diputado Romero. Diputado Romero. Está sin audio. Ahí, por ahí. Ahí sí. Ahora disculpe. Sí. Lo que estaba planteando, yo respaldo lo que usted está solicitando al Ministerio de Educación, pero no solamente que el Ministerio de Educación se preocupe de ver este caso en particular, sino que también veamos toda aquella materia que quieren sexualizar a nuestros jóvenes. Veamos también estos libros que han aparecido, que han ingresado,
y entregado a algunos directores de colegio a nuestros niños. Yo, de verdad, regulemos todo lo que tengamos que regular. Yo voy a apoyar esa moción que usted está presentando, pero también vamos al fondo del tema. El fondo es que yo no comparto lo que está ocurriendo con educación sexual integral, algunos textos que están apareciendo, algunas revistas que están apareciendo, y si no vamos a hacer cargo de todo lo que aparece en las redes sociales, entonces también escuchemos a estos cientos y miles de padres que no están de acuerdo con lo que están viendo sus hijos, lo que están escuchando sus hijos. Así que yo, Presidenta, repito, apoyo esto, pero vámonos al fondo del tema. Sí, diputado, igual sería bien importante que si usted tiene algún caso o un ejemplo, eso se pueda denunciar, porque acá hay una situación en específico de un material que fue publicado en las páginas del ministerio y por lo tanto yo estoy haciendo alusión a algo que pasó, donde tengo un hecho y está el pantallazo de las imágenes que se estaban difundiendo. Entonces, si hay otra situación de este carácter, ya sea de contenido sexista, o ya sea de las situaciones que usted menciona, donde hay libros que tendrían contenido que no serían adecuados para los niños y niñas, entonces yo solicito que ese material se pueda poner a disposición de manera que hablemos sobre asuntos donde efectivamente tenemos evidencia y nos podemos hacer cargo. Porque incluso en las situaciones como las que usted menciona, podría haber casos, por ejemplo, en que hay que retirar ese material. Y ha ocurrido en situaciones específicas. Entonces, me parece que lo que más conviene es que de haber situaciones así, como digo, se pueda poner el material en cuestión, que se hagan los oficios correspondientes y por supuesto que si hay algo, un contenido que no debería estar mostrándose, lo podemos tomar como acuerdo en la comisión. Perfecto, Presidenta. Yo a contar, no más allá de la próxima semana, lo voy a hacer llegar a Soledad los antecedentes y los documentos, y si lo tengo antes, porque yo lo he visto o me llegaron, pero en este minuto no lo tengo en mi poder, se lo voy a hacer llegar, no se preocupe. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Subsecretario, no sé si quiere referirse al tema en específico para poder hacer la aclaración por parte del Ministerio. Muchas gracias, Presidenta. Tal como lo hicimos al momento de enterarnos de esta situación, que lamentamos desde su primer momento, nosotros comprometimos la bajada inmediata de la información que, reitero, estaba en uno de los recursos que se disponían a través de la plataforma Aprendo en Línea, y que, claro, es un documento que viene del año 2014, que no había pasado toda la revisión adecuada. Lamentamos mucho la situación, se bajó en forma inmediata. Nuestro compromiso es siempre mantener un enfoque de género para la educación, y así lo hemos manifestado públicamente. Nosotros vamos a seguir trabajando arduamente en el fondo a poder revisar cada uno de los contenidos. Así que simplemente lamentar mucho la situación y en el fondo comprometer todo nuestro esfuerzo en el fondo para que todos los instrumentos y recursos educativos que sube el Ministerio sean adecuadamente revisados con enfoque de género, y así lo hicimos en su momento. Muchas gracias, subsecretario. Diputados, si hay algún otro varios o pasamos a la orden del día. Ya, no veo manos levantadas, entonces vamos. Yo tampoco, Presidente. Ya, vamos a pasar a la orden del día entonces. Estoy aquí. Ya. La sesión ha sido citada vía telemática con el objeto de continuar con las audiencias respecto del proyecto de ley que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el año 2021 a los estudiantes que presentan deuda en el contexto de la crisis del COVID-19. Tuvimos una primera sesión, recibimos invitados, quedamos que íbamos a tener una nueva, no postergamos la votación en general, así que la idea es poder escuchar a quienes nos acompañan. Como pudimos ver en la cuenta y el barrio está el subsecretario de Educación, el señor Jorge Poblete, y de invitados nos acompañan, y aquí me confirman la presencia, está el señor Ricardo Salinas Sepúlveda, ahí lo veo, es presidente de la Asociación Nacional de Padres y Apoderados de FIDE, la ANAPAF. Está la CONAPAS, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada de Chile, el señor José Valdivieso Rebolledo también está ahí, y el secretario general de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, el señor Hernán Saldaña, está,
No. No, presidenta, no está presente, Entonces, tampoco nos confirmó la invitación. Ya, entonces están de la ANAPAF y de CONAPAS. Estamos bien con eso, ¿cierto? Ya. Sí. Ya, entonces vamos a partir con la exposición de ANAPAF. Don Ricardo, para que pueda exponer su punto de vista respecto del proyecto. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo cordial y un saludo también por su intermedio a los diputadas y diputados. Respecto de ANAPAF y el proyecto de ley que se está discutiendo, nosotros como Asociación Nacional de Padres y Apoderados de los Colegios FIDE aprobamos sin duda un proyecto de ley que busca que las familias no pierdan en la segunda casa de sus hijos, que es el colegio, ¿ya? Y proteger eso siempre va a ser bienvenido. Sin embargo, señora Presidenta, y por su intermedio a las diputadas y diputados, hay que señalar varias cosas que son importantes. Ella dice en relación con, primero, que ya los colegios sostenedores en general han hecho todos los esfuerzos económicos por apoyar el pago de las colegiaturas o del FICOM, y también los centros generales de padres también han hecho lo suyo con sus recursos apoyando a las familias que han tenido dificultades de todo tipo. Simplemente la morosidad que ya está llegando, como decía ahí una Asociación Nacional de Padres, tengo entendido también, sobre el 90% la gente no quiere volver al colegio, pero la morosidad en general en el país está ya sobre el 80% en FICOM y en las colegiaturas, en el caso de los colegios particulares pagados. Y eso nos preocupa profundamente, estimada Presidenta, y por su intermedio a las diputadas y diputados, porque si bien es cierto, este proyecto de ley busca proteger el segundo hogar de nuestros hijos, también debemos de preocuparnos de que el colegio, la sala cuna y el jardín infantil estén funcionando a plenitud al regreso post pandemia. Y eso es fundamental porque estos tres establecimientos, jardín infantil, sala cuna y colegios, son infraestructura indispensable para una vuelta a la normalidad, o como se le quiera llamar. Post pandemia vamos a necesitar colegios, salas cunas y jardines infantiles potenciadas 100% para que podamos tener primero la recuperación de los daños psicoemocionales que han afectado a las familias en general, pero también dentro de estos colegios, de estas instituciones, hay docentes, asistentes de la educación, equipos directivos, hay parvularias, hay trabajadores en general que necesitan estar también 100% disponibles para poder funcionar y recepcionar ya a los distintos integrantes de las comunidades educativas. Entonces, para nosotros es fundamental que este proyecto de ley esté enlazado con otra moción que estamos nosotros tratando de pedir apoyo parlamentario y que dice relación con que ningún niño, ningún joven en Chile pierda su colegio, su jardín infantil o su sala cuna por falta de financiamiento. Y aquí es un llamado al Ejecutivo que hacemos de corazón y dice relación de que más que prohibir esta facultad que tienen los sostenedores de no renovar estos contratos de servicios educacionales, preocuparnos como país entero, a partir del Ejecutivo, de cómo evitamos o cómo podemos cubrir esta morosidad tremenda que tenemos hoy a nivel país. Y en ese sentido, creemos que es muy necesario, ya que hago un llamado a todos los parlamentarias y los parlamentarios, por su intermedio, señora Presidenta, para que podamos crear, sabemos que es moción del Ejecutivo cuando hay recursos, ¿ya? Pero apoyar una iniciativa como poder suplir la falta de recursos en los distintos colegios, ¿ya? Eso para nosotros es fundamental, porque de lo contrario, Presidenta, y por su intermedio a diputadas y diputados, vamos a provocar otro daño emocional más al que ya tienen nuestros hijos respecto de lo que ha significado esta pandemia, y es perder
su segunda casa, que es el colegio, el jardín infantil o la sala cuna. Entonces, si lo podemos evitar hoy día con los 12.700 millones de dólares que ha puesto el Ejecutivo para poder responder a los efectos de la pandemia, ¿por qué no podemos asegurar y evitar un daño posterior? Presidenta, por su intermedio los diputados y diputadas, me acompaña también la señora Sandra Quesada de la Sexta Región. Ella es apoderada de una corporación de apoderados de un colegio particular pagado, ya de la Sexta Región, insisto, y también queremos que ella pueda exponer, y después la señora Elvira Cortés, que también es apoderada y presidenta del Centro General de Padres de un colegio de la Segunda Región de Calama, que también nos va a dar su posición por su intermedio, presidenta. Buenas tardes. Le damos la palabra entonces. Buenas tardes, estimada presidenta. Le agradezco que nos reciba también a los diputados presentes, a los y las diputadas. Bueno, como contaba Ricardo, yo soy representante de la región de O'Higgins, y el colegio en el cual yo participo es una corporación. Es una corporación sin fines de lucro. Acá los dueños, no hay un sostenedor, los dueños somos todos los socios de esta corporación. Somos un colegio particular privado donde los ingresos que recibimos a través de las mensualidades y de las matrículas se invierten en el colegio, se invierten. La mayoría de los ingresos es para pagar sueldos de los funcionarios y para hacer las inversiones, porque no recibimos dinero de ningún otro lugar. Entonces nosotros, el problema que nosotros tenemos, que nos afectaría directamente, esto del proyecto de ley donde se prohíbe a los colegios pedir que paguen sus mensualidades y no prohibir la matrícula, lo que estamos conversando, sería para nosotros como corporación sería malo si no recibimos recursos de otro sector, porque nosotros, al ser nosotros mismos los apoderados, los dueños del colegio, estaríamos en un círculo vicioso. Nosotros no recibimos ingresos, los apoderados no han podido pagar el colegio debido a esta crisis sanitaria, la crisis social, y además así nosotros tampoco podemos pagar los sueldos de los funcionarios del colegio. Yo les cuento que nosotros desde marzo a la fecha julio pagamos los sueldos íntegramente a todos. Nadie se vio disminuido en sus sueldos, los funcionarios del colegio, y así también hicimos un apoyo a los apoderados, a nosotros mismos, de una disminución de las mensualidades de un 15%. A pesar de que las mensualidades se disminuyeron un 15%, la morosidad está por sobre el 60% en nuestro colegio. Los papás no pueden pagar el colegio porque sus ingresos se han visto mermados. Es decir, ahora en agosto, como colegio, tenemos que acogernos a las leyes de protección del empleo. Vamos a tener que bajarle el sueldo en un porcentaje considerable a todos los funcionarios porque no tenemos ingresos. Entonces, este proyecto de ley, si no recibimos aportes, si no hay un equilibrio en esto de poder matricular con deuda, nos haría al colegio un grave daño no solo en lo que es los ingresos, sino un daño también psicoemocional para nuestros alumnos, para nuestros hijos, porque imagínense los papás que no pueden pagar el colegio. Ya, sus niños van a estar en el colegio, pero van a ver que el colegio va a empezar a tener que disminuir su personal porque no tenemos para pagar los sueldos, vamos a tener que empezar a disminuir la cantidad de alumnos porque al disminuir el personal disminuyen los alumnos, entonces al final se convierte todo en un círculo vicioso. Entonces lo que nosotros les pedimos, que ustedes consideren que también hay colegios particulares pagados que son corporaciones como el nuestro, donde no hay un sostenedor que lucre. Nuestra corporación, como les contaba, es sin fines de lucro y los dueños somos nosotros mismos, los apoderados. Y nosotros queremos lo mejor también para nuestros hijos. Entonces, le pedimos humildemente que se pudiese incorporar una excepción a este proyecto, para que así también podamos seguir manteniendo en pie estos colegios como el mío, como el que estoy representando ahora y les estoy contando. Así que muchas gracias. Gracias, Sandra. Don Ricardo, con eso termina la exposición. Quedaba pendiente la señora Elvira, presidenta. Ya. Elvira. Buenas tardes, señorita presidenta. Buenas tardes. Señoras diputadas y diputados, les agradezco que nos hayan dado esta oportunidad, sobre todo a los apoderados de regiones. Yo represento a un colegio particular subvencionado, pero también represento a todos los colegios particulares subvencionados y particulares pagados de la región de Antofagasta y específicamente en Calama.
nosotros nos hemos visto afectados de manera muy dañina con esta pandemia. Es bien sabido por ustedes que tenemos la tasa de letalidad más alta. Y también eso afecta a nuestros hijos. Ellos están en un estado emocional muy sensible y bueno, también reforzar todo lo que ya se ha dicho, lo que ha dicho don Ricardo y la señora Sandra. Nosotros queremos velar también por la emocionalidad, por la emotividad de nuestros hijos, porque ellos, si no encuentran su colegio cuando retornemos a clases, se va a agregar un daño más, porque van a tener que postular a otro colegio, y la verdad es que aquí en nuestra zona la morosidad es muy alta. Los colegios han hecho los mayores esfuerzos por entregar becas, por hacer descuentos. Específicamente el colegio nuestro hizo un 30% de descuento el mes de marzo, un 20% en el mes de abril, y aún así la morosidad sigue aumentando, y así en todos los colegios de nuestra ciudad. Entonces, también, de verdad que nosotros desde el corazón les pedimos a ustedes que tomen en cuenta eso, porque es muy importante para nosotros este proyecto de ley que ustedes están trabajando, porque no se van a cometer arbitrariedades, y estamos muy agradecidos de que se tome en cuenta esto, pero también pensar que debemos encontrar el colegio, que el colegio tal vez sucumba ante todo este mar de problemas, porque no solo son los problemas económicos, los problemas de salud que tenemos nosotros. Así es que quería solamente apelar a esta situación que son los niños los que se van a ver afectados, porque van a tener que postular, en el caso de los particulares subvencionados, a otro colegio a través del SAE. Y nosotros, en nuestras comunidades educativas, hemos logrado estar unidos, estar compenetrados y trabajar juntos. Y sería muy triste que post pandemia nos encontremos con la situación de que nuestro colegio ya no pudo sobrevivir ante todo este problema de morosidad que hay en nuestra zona. Muchas gracias, señora presidenta y señoras y señores diputados. Gracias, señora Elvira. Presidenta, si me permite solo un segundo para cerrar. Sí. Sí, decirle lo fundamental que tiene para nosotros esto es que si al regreso, tal cual decía la señora Elvira, no está el colegio, va a ser un daño pero irreparable. Y como el objetivo de este proyecto de ley es justamente asegurar la matrícula y que ningún niño pierda su colegio por falta de financiamiento o porque sus familias no puedan cumplir, es muy necesario que ese colegio esté equilibrado económicamente. De lo contrario, el fin que tiene este proyecto de ley no va a tener ningún efecto. Dicho eso, le agradecemos mucho por su intermedio, presidenta, diputadas y diputados, y estamos disponibles para alguna pregunta si así lo estimare. Muchas gracias, don Ricardo. Pasamos entonces a la segunda exposición, que es el señor José Valdivieso Rebolledo, de la CONAPAS. Buenas tardes, señora presidenta, en su medio de todos los diputados y diputadas. Nosotros siempre, voy a hablar por el nombre de la CONAPAS, que es la Confederación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, que reunimos más de 1000 colegios a lo largo de Chile y tiene diversas realidades y situación económica. Los subvencionados están dentro del orden del 20% de la totalidad que reciben un copago, el otro 80% ya está en gratuidad. Así que nos vamos a enfocar solamente a este 20%, del cual realmente necesitan de este equilibrio financiero y de la importancia que tiene este financiamiento compartido. Nosotros tenemos que recordar que la subvención escolar siempre ha sido insuficiente para llegar a una educación de calidad. Eso ha sido discutido siempre, en todo orden de cosas. Y sobre todo aquellos colegios que tienen financiamiento compartido, puesto que tienen mayores costos tanto en recursos humanos, en mantenimiento de infraestructura, etc. Y por otra parte,
una gran cantidad de estos colegios con copago no tiene la subvención escolar preferencial, y si la tiene, tampoco pueden percibir subvención escolar preferencial para alumnos preferentes, como tampoco perciben subvención de gratuidad. Y además, en la medida que cobran, tienen un descuento que puede llegar hasta un 25% de descuento sobre la subvención general. Con todo eso, los colegios con copago igual otorgan un 15% de beca a todas las familias que así lo solicitan. Dicho eso, y analizando el boletín de este proyecto de ley, nosotros no podemos dudar, y nadie puede dudar, de los terribles efectos económicos ocasionados por esta crisis del COVID-19. También compartimos nosotros el hecho de que hasta un 20% de la población podría quedar, trabajadora, podría quedar con desempleo. Eso es efectivo. Y sobre todas las cosas, defendemos el indiscutible derecho a la educación y sobre todo su resguardo, amparado entre otras normas, como el artículo 11 de la Ley General de Educación. Y este objetivo final que ustedes describen en este proyecto, que es prevenir que ningún estudiante quede sin matrícula en su colegio para el año 2021, producto de esta pandemia, nosotros estamos totalmente de acuerdo que hay que buscar todas las posibles soluciones para que eso sea así. Ahora bien, de las conclusiones de este boletín, tenemos que decir lo siguiente, que actualmente todos los colegios particulares subvencionados, en régimen transitorio del financiamiento compartido, se han estado organizando desde marzo en adelante para que dentro de sus capacidades, dentro de su equilibrio financiero, otorguen becas socioeconómicas adicionales y extraordinarias a todas las familias que presentan problemas de situación socioeconómica menoscabada, producto de esta crisis por el COVID-19. Por lo tanto, las medidas son de mayor eficacia a las planteadas en este proyecto de ley, por cuanto estamos entregando en general más de un 30% de beca por sobre el posible 20% de aquellos apoderados que vean su labor en desempleo o sencillamente menoscabados sus ingresos familiares. Y lo otro, que es una ayuda inmediata y directa y consensuada con la comunidad escolar. Estas becas son entregadas a contar de marzo en adelante y no estamos sumando morosidades para que a fin de año se resuelva el tema. Por otro lado, lo importante de otorgar becas, que es muy diferente a matricular con morosidad, ayuda mucho y alivia la carga económica de las familias, porque de esa manera no quedan con un peso, con una deuda para el año siguiente. Yo creo que las becas es la solución, y la solución está en la flexibilidad al interior de las comunidades escolares, cómo se plantean estas becas con el estudio y la rigurosidad que se requiere para que sea bien entregada. Y ahí tenemos el gran problema. Si nosotros nos vamos a los parámetros que actualmente existen, nos vamos a dar cuenta que se pueden otorgar beneficios a gente que realmente no los necesita y dejar fuera a mucha gente que por no tener una clasificación como prioritario o algún otro mecanismo, quedaría fuera de este beneficio. Cuando nosotros trabajamos al interior de las comunidades escolares, nosotros junto con los centros de padres, con los subcentros, vamos analizando caso a caso y vamos otorgando estas becas realmente a la gente que así lo necesita. Y con eso no se pierde el equilibrio tan delicado que tiene la educación subvencionada hoy en día para mantener lo más importante, que es una educación de calidad. No sacamos nada nosotros por tener salas si no se impone calidad. Y calidad es infraestructura, es equipamiento, son recursos humanos, son remuneraciones buenas, dignas, etc. Lo otro, tenemos que estar claro nosotros que la crisis no solamente por lo mismo golpea a las familias, sino también, y por lo tanto, a los colegios que dependen de esos aportes. Todas las becas otorgadas por esta crisis, sin lugar a dudas, va a ocasionar igual algún tipo de efecto negativo a la calidad educativa del colegio respectivo. Creemos nosotros que es el Ejecutivo, el Estado, que debe ir en ayuda directa a las familias mediante un subsidio especial, que optaron por un proyecto educativo con FICOM, evitando el deterioro de dicho proyecto. Porque una cosa es un proyecto educativo que tiene recursos adicionales, que son los del FICOM, más la subvención, y otra cosa que la familia vea después otro tipo de colegio a su reintegro. Nosotros no solamente tenemos que defender el hecho de que los alumnos tengan la continuidad en su colegio, sino que esa continuidad vaya de la calidad que requiere la educación.
la educación, por sobre todas las cosas, no debe perder el foco de calidad, y esa calidad hay que financiarla. Con todo, y como sugerencias finales, en la idea de fondo, creemos nosotros que no se compatibiliza las becas con este proyecto de ley. Porque ya los colegios entregando estas becas, 30, 40, 50% de becas, si le sumamos un proyecto de ley que diga que las morosidades igual se van a dejar a un lado con tal de que pasen de curso, le estamos sumando más, o sea, le estamos quitando mucho más recursos a los colegios de lo que se debe. Si hubiera sido lo contrario, si los colegios no hubieran otorgado ningún tipo de becas, nada, absolutamente nada, y llega a fin de año, entendemos que este proyecto de ley debe surgir. Pero la realidad es otra. Hoy en día los colegios ya están otorgando estas becas. Dicho eso, y finalmente, para terminar y no dar más pasar a las preguntas si quieren, nosotros se requiere urgente fortalecer el financiamiento de los colegios particulares subvencionados, pero sin ningún tipo de discriminación. Eso siempre lo hemos venido hablando, entendiendo de una vez que la educación es un derecho para todos y debe ser de calidad. Como por ejemplo, el pago definitivo de la subvención por matrícula y no por asistencia. Si fuera una subvención por matrícula, estaríamos evitando tantos problemas, crisis de la salud, alumnos vulnerables que tienen que viajar mucho, etc. El otro tema, reformar y unificar los recursos subvencionados. ¿Por qué tenemos tantos tipos de subvenciones? Cuando nosotros deberíamos hacer una reforma a la educación, a la subvencionada, de tal forma que al aumentar esos recursos, muchos más colegios lleguen a gratuidad. Tampoco estaríamos hablando de estos temas si hubieran más colegios con mejor subvención y más cerca de la gratuidad. Finalmente, decir que la educación como un derecho es indiscutible, que se debe respetar en todos sus ámbitos, tanto para los estudiantes, pero también en su financiamiento que garantice una calidad. Eso, Presidenta, por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias por las exposiciones. Subsecretario, ¿ustedes como gobierno se van a referir también al proyecto en cuestión? Presidenta. Sí, bueno, nosotros lo comentamos la sesión pasada también. Así que yo me gustaría referirme a algunos puntos tomando en consideración lo que ya han expuesto los mismos invitados. El señor Valdivieso está exponiendo muy claramente en el fondo también los impactos que esto puede tener. Ricardo Salinas, Elvira y Sandra también han expuesto claramente también cuál es su visión respecto al tema. Entonces, creo que acá hay algunos aspectos importantes que resaltar desde nuestro punto de vista. El primero de ellos tiene que ver con un sentido profundo de poder otorgar a las comunidades educativas la libertad y la flexibilidad necesaria para adecuarse a estos contextos. Hemos visto que este es un equilibrio muy complejo que debe permitir conciliar, por un lado, la dificultad económica que viven los padres, junto con la supervivencia de los colegios, que se ven enfrentados a situaciones muy restrictivas, que de no adecuarse de acuerdo a las restricciones que se vienen actualmente, puede significar la pérdida de un proyecto educativo trascendental y fundamental para la vida de esas familias. Y por tanto creo que el labor número uno es otorgarle a estos proyectos educativos la libertad y la flexibilidad para poder adecuarse, y tal como lo ha expuesto el señor Valdivieso y Ricardo también con su invitada, los proyectos educativos van encontrando caminos en los cuales son capaces de albergar las distintas dificultades que viven sus padres y apoderados. De hecho, eso también lo ratifica el Ministerio. El Ministerio ha realizado una sostenida encuentro con los distintos colegios particulares subvencionados, ha hecho encuestas para saber exactamente cómo están albergando las necesidades de los padres y apoderados, y lo que nosotros hemos constatado también tiene que ver con esta misma realidad que vemos reflejada hoy día. Más del 86% de los establecimientos que nosotros hemos encuestado han aplicado alguna medida, una o todas ellas, respecto de ayuda a las familias, obviamente ocupando las flexibilidades y las realidades propias de cada proyecto educativo, que son muy complejas de poder albergar desde el aparato central y desde una mirada centralizada que puede no dar respuesta adecuada a la realidad de cada comunidad. Entre estas medidas, por ejemplo, han estado las mismas que menciona el señor Valdivieso: rebaja de aranceles, congelamiento de arancel, otorgamiento de becas,
Particularmente el Ministerio, de hecho, ha colaborado directamente en poder llegar a acuerdos en comunidades educativas en donde se ha visto un quiebre, pero que la experiencia ha mostrado que a través del diálogo las comunidades logran encontrar caminos en los cuales pueden albergar una o todas estas medidas, otorgando, como reitero, facilidades de pago, de apoyo financiero a quienes más lo necesitan, de parte justamente también del propio establecimiento o de la comunidad educativa como un todo, considerando que no todos los padres probablemente estén viviendo la misma situación de apremio que puede estar viviendo el resto. Así que yo diría que el punto número uno que me gustaría resaltar es que los colegios necesitan libertad y flexibilidad para poder recoger aquello que es muy complejo de resolver desde una mirada centralizada y probablemente única, que no recoge las particularidades propias de cada una de las necesidades de los padres apurados y de los mismos establecimientos. Recién Sandra mencionaba que hay establecimientos que tienen configuraciones legales distintas, como corporaciones, en donde la modalidad de hacer frente a esta realidad es distinta al resto de los colegios. Yo creo que aquí hay un aspecto relevante a recoger, y lo que nosotros hemos visto es que las comunidades educativas van poco a poco encontrando un camino para poder salir adelante. Lo segundo que me gustaría también resaltar es que esto no puede afectar el derecho a la educación de cualquier niño en Chile. Cualquier niño o niña en Chile tiene resguardado su derecho a la educación a través de un sistema subvencionado gratuito que se ha articulado desde el Estado de Chile, como mencionaba Elvira, al cual todos los apoderados pueden postular hoy día a través del sistema de admisión escolar, y que contempla, obviamente, en las posibilidades para que cualquier niño en Chile pueda encontrar un establecimiento educacional al cual poder asistir y con eso respetarle su derecho a encontrar enseñanza para poder continuar desarrollando su futuro. Quiero reiterar que desde el punto de vista del Estado, y que hoy día administra este sistema el gobierno, todo niño en Chile puede encontrar justamente un proyecto educativo en el caso de no contar con las posibilidades económicas de poder hacerlo a través de una alternativa pagada. Estos colegios, de hecho, hoy día se pueden postular a través del sistema de admisión escolar, que de hecho ya está abierta para que los papás puedan registrarse, y a partir del 11 de agosto comienza la postulación en regiones, el 13 de agosto en Santiago, y todos los papás que tengan dificultades pueden encontrar apoyo en el sistema público a través del sistema de admisión escolar para poder incorporarse a algunos de estos establecimientos. Así que yo creo que el segundo punto que me gustaría resaltar es que todo niño en Chile tiene resguardado su derecho a la educación a través del sistema público. Y por otro lado, me gustaría resaltar un tercer punto muy relevante, que como Estado lo que nos hemos dado es la posibilidad de contar con un sistema mixto que alberga un sistema público que es financiado a través de la subvención y un sistema de características administradas por privados, que son los colegios particulares subvencionados por los colegios particulares pagados, que dentro de su configuración ha permitido entregarse la libertad para que ellos puedan administrar sus proyectos educativos, dando libertad de enseñanza y una serie de facultades que les permiten administrar sus proyectos educativos. Por creo que esta pandemia tiene que ser mirada con total resguardo de los derechos de los niños, con total resguardo de la familia, pero sin alterar principios fundamentales que han regido el sistema educativo y que tienen que ver con la libertad que esos proyectos educativos encuentran, fueron desarrollados así, y lo que nosotros hemos visto en la práctica es que esa libertad ha sido tremendamente bien utilizada, porque son las mismas comunidades educativas las que, reitero, van encontrando un equilibrio complejo y difícil en las circunstancias actuales, pero que requiere una mirada muy focalizada, muy local, para poder llegar a un acuerdo adecuado y que es el que nosotros hemos visto que se ha respetado. Por lo tanto, esto yo diría que son nuestros tres principales observaciones respecto al proyecto, y como reiteramos la vez anterior, encuentro que no debería ser materia de legislación, sino que las comunidades educativas hoy día cuentan con las libertades para poder ir adecuando sus proyectos educativos, y lo que se espera resguardar de fondo, que el derecho a la educación de los niños, se encuentra ya resguardado a través de un sistema de educación pública al cual todo apoderado en Chile puede acceder. Gracias, subsecretario. Entonces pasamos a las intervenciones de los diputados y diputadas. El diputado González ha solicitado la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, saludar al subsecretario, saludar a las autoridades que están acá, a las y los colegas, a los representantes de los colegios particulares subvencionados que están aquí presentes, de los padres y apoderados. Yo quisiera hacer un par de preguntas en relación con las intervenciones que he escuchado y que me parecieron interesantes. Un tema sumamente interesante es la intervención que hizo el señor Valdivieso en relación con la solicitud que hace de poner fin a la subvención por matrícula. Mi pregunta va dirigida a él y va dirigida también al subsecretario. Y la pregunta es si este poner fin, yo concuerdo absolutamente además con la proposición del señor Valdivieso, creo que sería muy conveniente poner fin a la subvención, o sea, establecer la subvención por matrícula y poner fin a la subvención por asistencia, ¿no?, que existe hoy día. Coincido absolutamente con la proposición y hacerle la consulta si esto podría significar un sistema de subvención por matrícula, el que definitivamente o en tiempos muy breves pudiera terminarse con el copago en los colegios particulares subvencionados, ¿no? Y cómo podría, digamos, aplicarse aquello. Lo mismo quiero preguntarle al subsecretario, ¿no? ¿Qué opina de esto? Esta yo creo que es una demanda que tiene mucho tiempo en el sistema educacional. Creo que la subvención por asistencia genera una cantidad de problemas y distorsiones que, digamos, hemos discutido muchas veces en esta comisión. La segunda pregunta, que va dirigida especialmente al subsecretario, ¿no? Si habría disposición para resolver, creo, una solicitud que es justa en el sentido de que no hay, creo, ninguna intención ni debiera ser, digamos, una política el que a raíz de las dificultades económicas generadas por la pandemia pudiera empezar, digamos, a suprimirse o a poner fin a una cantidad importante de colegios particulares subvencionados que cumplen una función, ¿no?, dentro de un sistema de provisión mixta en el Estado chileno, la labor que cumplen, digamos, de apoyo y de colaboración con el Estado en la función educacional que cumplen los establecimientos particulares subvencionados. En ese contexto, se habría disposición para un programa especial que se le planteó también para los jardines infantiles, ¿no?, que a través de la Corfo, a través de un sistema de un FOGAPE especial, pudiera buscarse una forma de financiamiento de largo plazo, de costos bajos o de costos, digamos, con tasas, digamos, de interés muy bajas, ¿no? Y que sea viable y factible de resolver cuando vayamos volviendo a la normalidad para los establecimientos particulares subvencionados, de tal manera de superar la crisis que tienen. Esas dos preguntas hechas al subsecretario y al señor Rodríguez. Gracias. ¿Qué opinan también los padres sobre esto? No sé si a los padres también les parece, digamos, adecuado esto de tener un sistema de subvención por matrícula y reemplazar la subvención por asistencia. Gracias, diputado González. Antes de darle la palabra a los invitados y al subsecretario para que respondan, la diputada Girardi también tiene una pregunta o algunas preguntas. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a los invitados, al subsecretario y a las invitadas también. Yo tengo una primera pregunta que surge de lo que ustedes han expuesto, ¿no?, del apoyo que han hecho muchos de los establecimientos a familias a través de becas o lo que decía el representante de los padres apoderados, que decía también que los mismos centros de padres y apoderados están apoyando a muchas familias para poder pagar la matrícula o para poder pagar el arancel.
A mí me llamó la atención lo que planteó Guido Crini la semana pasada respecto de la cantidad de morosos, que era el 98%. ¿no? Entonces, si hay tantos apoyos, tanto de becas y de los apoderados de los centros de padres, ¿cómo estamos tan altos en la morosidad? ¿no? Entonces, a lo mejor habría que pedir más detalles sobre esta morosidad, ¿no? Porque a lo mejor no es una morosidad del 100%, en algunos puede ser, otra en otros puede ser solo de un 20%, entonces esta morosidad puede tener escalas, ¿no? Yo creo que sería interesante conocer eso también desde el punto de vista de los que manejan esta información. Lo segundo que a mí me gustaría saber es qué opinan los padres de que, existiendo la subvención de gratuidad, ¿no? Los establecimientos particulares subvencionados no hayan accedido a esta subvención de gratuidad y han mantenido el copago, ¿no? Porque de alguna manera es como contradictorio que los colegios pidan una subvención mayor para poder enfrentar la crisis cuando ellos mismos están renunciando a una subvención de gratuidad, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es la opinión de los padres y apoderados respecto a esta renuncia que tienen los particulares subvencionados, que prefieren mantener el copago y renunciar a la subvención de gratuidad. Esa es la segunda pregunta que quisiera formular. Lo otro, también quisiera preguntarle, y esto lo planteó Rodrigo González, la subvención por matrícula y no por asistencia es una demanda que hemos venido planteando los parlamentarios desde hace años. Y todos los gobiernos, no solo todos, ¿ya? Indefectiblemente se han negado a modificar esto, ¿no? Hacer que la matrícula efectivamente sea por matrícula y no por asistencia, y no reconocen en esto que efectivamente donde más se produce inasistencia es en los sectores más pobres, ¿no? Donde efectivamente, por ejemplo, en invierno los niños, las casas se llueven, los niños, la ropa está mojada, o sea, hay una serie los niños se enferman mucho más en condiciones de pobreza, y esto no lo quiere reconocer el Estado, o sea, hay una suerte de abandono por parte del Estado de una cantidad importante de niños que tienen mucho más dificultad para asistir a clase y que el Estado sistemáticamente se ha negado a amparar o a proteger, ¿ya? El derecho a la educación en estos contextos. Entonces, me gustaría conocer efectivamente la opinión de los apoderados respecto de esto y las apoderadas, pero también me gustaría conocer la posición del subsecretario, porque esto lo pedimos en proyectos anteriores, tanto a este ministro, ¿no? Como a la ministra Cubillo, y también en gobiernos anteriores. Por lo tanto, ¿cuál es el motivo de hoy día no aceptar esta situación? Y esto tendría que ser para todos los establecimientos, no solo para los particulares subvencionados, sino que para todos, ¿no? Que se reconociera esta subvención por matrícula y no por asistencia. Esa es la tercera pregunta. Y la última pregunta también va orientada a lo que decía Rodrigo, de cuáles son las gestiones que ha hecho el Ministerio de Educación con otros ministerios, ¿ya? Por ejemplo el FOGAPE, porque nos decían los establecimientos, también lo decía Guido Crini, que el apoyo por parte del FOGAPE a establecimientos particulares subvencionados y pagados ha sido sumamente escasa, ¿no? No han podido acceder al FOGAPE y a otros mecanismos de apoyo que tienen para todas las empresas chilenas, y que debería a lo mejor generarse una prioridad con respecto a aquellas que tienen que ver con servicios relevantes como son los de la educación, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuáles han sido las gestiones que ha hecho el propio ministerio para asegurar que esos recursos lleguen a los establecimientos, ¿no? Yo no estaría de acuerdo y lo quiero formular claramente, en una subvención especial para los particulares pagados y una subvención especial para los particulares subvencionados,
¿ya? Porque ellos ya están renunciando a una subvención de gratuidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería una enorme contradicción, además, hacerle una subvención adicional. Me parecería el colmo el colmo de la contradicción, ¿no? De que nosotros aprobáramos una subvención en este sentido. Por lo tanto, yo creo que de esto debiera resolverse con mecanismos de apoyo para empresas, porque de alguna manera funcionan como empresas, ¿no? Funcionan con la lógica de empresa, los colegios particulares pagados sin duda, y algunos colegios particulares subvencionados que han mantenido efectivamente el copago y han renunciado a la subvención de gratuidad. Eso, presidente. Gracias. No veo más manos levantadas por sistema. Voy a mirar las... Yo voy a incorporar una consulta a los invitados, especialmente que tiene que ver con que en ambas exposiciones se reconoce la dificultad de pago que están teniendo los padres, madres y apoderados debido a la crisis del COVID. Y me gustaría en tal sentido saber si pueden profundizar sobre ello en términos de que más allá de que exista o no este proyecto, esa es una situación que se está viviendo en la escuela y bueno, a raíz de la situación que se vive al interior de los hogares. Entonces, en esa situación en específico, ¿cuáles creen ustedes que son las medidas que hay que tomar? ¿Ya? Ahí se mencionaba también en ambas exposiciones que acá hay un rol importante de parte del gobierno, pero más en específico, ¿cuáles son esas medidas que se imaginan? La semana pasada, por ejemplo, se hacía mención a los créditos FOGAPE en específico. Entonces, si ustedes creen que medidas de ese estilo solucionarían los problemas que se están viviendo hoy en la escuela. Y en términos de deuda, creo que en la primera exposición de ANAPAF se mencionó que había un 86% de apoderados como en alguna situación de deuda. Le pido si nos pueden corroborar esa información, porque en ese sentido estamos hablando de una situación muy, muy grave y profunda. Entonces, de nuevo, más allá de si este proyecto se aprueba o no, la situación ya es muy compleja, tanto para las familias y los niños y niñas que sus padres no pueden pagar, pero también para los mismos establecimientos. Entonces creo que es importante graficar eso más claramente. Y para el subsecretario, me sumo a las preguntas planteadas por la diputada Girardi y por el diputado González en términos de medidas asociadas a un cambio en el financiamiento, e incorporo también lo que preguntaba sobre otras medidas que se estén tomando o que el gobierno piensa tomar referidas al financiamiento de la educación escolar. O sea, si hay algún plan pensando en esta situación de deuda un poco crónica en los establecimientos educacionales. Eso, si no hay más consultas, entonces pasamos a las respuestas de los invitados, ¿no? Podemos hacer el mismo orden. Partimos con la ANAPAF. Gracias, Presidenta. A ver, respecto de lo que consultaba el diputado González, Rodrigo González, ¿qué nos parecía a nosotros el pago de la subvención vía matrícula y no vía asistencia? Nosotros lo hemos planteado muchas veces y ese es un tema que, tal cual decían ustedes, se irá discutiendo por años. Y siempre la respuesta ha sido la misma, que es un tema funcional al presupuesto, ¿ya? Naturalmente que sería más efectivo y tranquilizador económicamente y presupuestariamente para los colegios, efectivamente mantener una subvención vía matrícula. Y ese es un anhelo también que nosotros como representantes de los apoderados que conversamos permanentemente con nuestros sostenedores para ver cuál es la situación, no tan solo en estos aspectos, sino generales de las comunidades educativas, estamos al tanto de esa información. Por lo tanto, sí estamos de acuerdo para responderle al diputado Rodrigo González, por su intermedio, Presidenta. Respecto a las consultas de la diputada Girardi,
del por qué muchas comunidades o muchos colegios no han renunciado al FICOM y se han incorporado a la gratuidad. Y la diputada Girardi conoce, porque lleva mucho tiempo en educación, de que la asignación de gratuidad es equivalente a un 0,45 UCE. Y eso en dinero hoy día aproximado son 12.000 pesos. Pedirle a cualquier sostenedor que cambie un FICOM de 100.000 pesos por 12.000 pesos es realmente imposible. Y es ahí el motivo del por qué, cuanto colegio estaba cerca de la asignación de gratuidad, renunciaron a ese FICOM que tenían bajo y posteriormente ingresaron a este sistema. Pero aquellos que están hoy día vigentes con aranceles que además son regulados mediante una resolución que dicta el Ministerio de Educación cada año, ese FICOM va variando y tiene un tope de 4 UCE y va a ir bajando, tal cual decía la ley, en la medida que vaya subiendo la subvención, que ese es un tema bastante más grande también para analizar. ¿Ya? Por tanto, ahí creemos que, no sé si la diputada ahí no leyó bien o algo pasó, pero es imposible ir por la asignación de gratuidad cuando, insisto, el FICOM es alto. ¿Ya? De respecto a la subvención por matrícula, que también preguntaba el diputado González, estamos de acuerdo en ello, ¿ya? Pero hay que aclarar un tema aquí respecto de por qué hoy día se está pidiendo y por qué se está hablando de los montos tan altos de morosidad. Por su intermedio, Presidenta, a los diputados y diputadas, es porque ya llevamos desde marzo, abril, mayo, junio y julio, 5 meses en que están suspendidas las clases, 5 meses en que se han interrumpido los procesos normales. Si pongamos esto en contexto, por su intermedio, Presidenta, que si estuviéramos en un año normal, nada de esto existiría. Entonces, dijimos en nuestra presentación, se han hecho todos los esfuerzos por medio de los sostenedores a los cuales nosotros acudimos y se decidió una ayuda equitativa caso a caso. Y los centros de pares también han colaborado, no tan solo en el tema del arancel, la mayoría de la ayuda ha sido en alimentos, ¿ya? Y eso es bueno que los parlamentarios también conozcan, ¿ya? Por tanto, esta carga que están teniendo, carga presupuestaria que están teniendo hoy día los colegios con FICOM o particulares pagados, son de familias que pertenecen a una clase media que optó por proyectos educativos porque sus ingresos antes del estallido social y antes de la pandemia permitía que pudieran cancelar estos aranceles. Pero también hay que tener presente, y por su intermedio, Presidenta, se lo digo a los diputados y diputadas, que estos apoderados, padres, madres y apoderados que hoy día están solicitando ayuda a través del Ejecutivo, y no es una ayuda, es un auxilio para salvar las comunidades educativas, son los mismos contribuyentes que por años han ayudado a construir el erario fiscal y que con sus impuestos, que han generado, insisto, por años, han permitido que este Estado colabore con los más vulnerables de las comunidades educativas. Entonces, no hay que perder el contexto. Estamos en pandemia, llevamos 5 meses, las ayudas se están agotando y los recursos también. Es por eso que hoy día nosotros estamos en este movimiento, que ningún niño pierda su colegio, jardín infantil y sala cuna por falta de financiamiento. Y déjeme hacer una última reflexión, Presidenta, por su intermedio, respecto del FOGAPE, que también lo hemos investigado, y quienes tenemos una formación profesional distinta de ser apoderados, sabemos que los colegios, más en estos tiempos donde no hay los que llaman los bancos, los flujos de efectivo para poder comprobar una capacidad de pago, no son sujetos de crédito. Entonces ahí está el problema fundamental que manifiestan muchos, especialmente jardines infantiles a las cunas a nivel país. Entonces, por favor, pongámonos en el contexto, ¿ya? Y les hacemos un llamado de corazón para que efectivamente venga el apoyo, pero transversal. No es que hay aquí una clase media que se quiera aprovechar, ya, de que hay 12.700 millones de dólares para las consecuencias de la pandemia.
sino que es una clase media que hoy día efectivamente está siendo afectada y por eso está pidiendo la ayuda. Por su intermedio, Presidenta, creo dar respuesta a las consultas que habían hecho la diputada y los diputados. No está con micrófono, Presidenta. Gracias, don Ricardo. Muchas gracias por su respuesta y escuchamos a la CONAPAS entonces con la respuesta a las preguntas que se plantean. Muchas gracias. De las consultas o preguntas del diputado González respecto a la subvención, si debiera ser por matrícula o por asistencia, bueno, la verdad es que nosotros no sabemos y no entendemos el por qué existe el incentivo a los sostenedores, a los colegios, de que los alumnos deban ir a clases presenciales para que reciban subvención. Cuando los colegios siempre están dispuestos, con sus recursos humanos, con las aulas, con todo lo que requieren, para dar una educación lo más cercano a la calidad. El pago por matrícula simplifica todo. Simplifica incluso el trabajo administrativo de los asistentes educacionales. Está todo hoy en día también digitalizado, está en orden. O sea, hoy en día todo se puede hacer mediante sistema informático. Y el respecto a la tranquilidad de financiamiento durante todo el año nos ayuda bastante, nos permite proyectarnos de marzo a febrero por un monto estable, y no porque si ocurrió un terremoto tienen que sacar un estado, una ley especial, o por la pandemia como está actualmente, o sencillamente porque hubo un desborde de un río y los alumnos no pudieron pasar, alumnos rurales, a sus colegios rurales. Todo eso se simplifica. Hoy en día el real incentivo a la asistencia va por otro lado. Va porque se requiere que el alumno al menos esté un 85% en clases presenciales, de lo contrario tendría que reprobar. Ese 85% de clases presenciales, si el alumno lo supera, debe presentar alguna licencia médica u otro tipo de documento, cosa que el director, de manera académica, le dé el pase a dichos alumnos para ser promovidos. Pero en tema de financiamiento no se justifica en el siglo XXI, año 2020, que aún esté pagado por asistencia. Respecto a la gratuidad, que también señalaba el diputado González, si la subvención por matrícula ayuda a llegar a la gratuidad, efectivamente sí ayuda, por cuanto al pagarse toda la matrícula, toda la subvención por matrícula, vamos a dejar de lado hasta un 20, un 30% de lo que no se paga en junio, julio, agosto, los meses más helados, más fríos, donde baja considerablemente la asistencia hasta un 70, un 80%. Por lo tanto, todo ese porcentaje se va a ver pagado y por lo tanto va a subir el monto promedio por alumno, que significa por subvención, lo cual se va a descontar del FICOM, de acuerdo a la ley. Y va a bajar el FICOM entonces un 20, un 30%. Y eso va a ayudar bastante a que muchos otros colegios que están en el equilibrio de pasar a gratuidad lo hagan. Así que el pago de matrícula sí ayuda a llegar pronto a una gratuidad. Y también hay que considerar una reforma urgente a la subvención, porque la subvención hoy en día tiene muchos factores, está muy diluida, y yo creo que no solamente pago por matrícula, sino que ver realmente cómo se debe pagar al alumno. Hoy en día, insisto, existen muchos factores, fórmulas, leyes diferentes, leyes que son las subvención escolar preferencial, por ejemplo. Hoy en día tiene un proyecto de ley que está parado en el Congreso, pero requiere flexibilidad. Si la bajáramos todo como subvención general, también ayudaría a llegar a la gratuidad. Tenemos mucho de qué hablar al respecto, pero por ahora, la subvención por matrícula, como lo planteábamos, ayudaría bastante. Respecto a las consultas de la diputada Girardi, no me hizo las preguntas a mí, pero igual me gustaría responder. Respecto a por qué si los colegios podemos optar por la subvención de gratuidad, no lo hacemos. Efectivamente, la subvención de gratuidad son 12.000 pesos, no es más que eso. Pero todos los colegios que están dentro de ese 12.000 a 15.000, 20.000 pesos, están optando por gratuidad, lo están haciendo. Yo he visto muchos colegios constantemente que pasan de copago a gratuito. Eso va. En la medida que el equilibrio financiero lo permita, inmediatamente se pasan a gratuidad. Obviamente, ¿cómo no va a ser mejor que el Estado financie la educación de los niños y no que salga de los bolsillos de los padres? Eso es así. Y aquí el problema mayor no es que paguen. El problema mayor es que la subvención actual en Chile
está por muy debajo de lo que se requiere, como son los países que tienen una educación desarrollada. Ahí está el problema. Mientras eso no se modifique, están obligados los colegios con cierto copago a mantener ese ingreso para poder permitir recursos humanos, infraestructura, equipamiento, que anterior a la fecha de inclusión lo mantenían de esa manera. Eso es. Y respecto a qué pasa con los FOGAPE educacional, sencillamente eso depende de los bancos. Los bancos son entidades privadas, por lo tanto, nosotros somos sin fines de lucro hace más de 2 años. Es muy difícil que a un sostenedor o a un colegio sin fines de lucro le presten dinero como si fuera una empresa. Es muy difícil porque no garantizan el retorno. Incluso, aún así garantizado un FOGAPE educacional, aún así cuesta mucho. Por lo tanto, pensar que esa es la gran alternativa, ir al FOGAPE educacional, que nos permita a nosotros surfear esta crisis, lo veo casi inviable, por cuanto no más allá de un 20% han tenido acceso a estos FOGAPE. Y la gran mayoría de los sostenedores sencillamente ni siquiera hace el trámite de solicitarlo, porque se van a demorar 2, 3, 4, 5 meses, va a llegar fin de año, y finalmente le van a decir que no. Entonces, el FOGAPE educacional es un tema importante, pero no es lo principal. Y respecto a la diputada, a la presidenta, diputada Rojas, ¿cierto?, que hablaba de si realmente un 80% de las deudas es efectivo. Hay colegios que tienen cerca de un 80%, pero la generalidad yo lo diría que está del orden de los 50%. Entre un 50 o 60% hoy en día existe morosidad en todos los colegios. Los colegios particulares pagados tienen más morosidad, incluso porque, claro, un subvencionado, el copago promedio de 40.000 pesos, 30.000 pesos, no es tan complejo como un colegio particular pagado de copago de 300.000 pesos. Así es que eso podría responder. Muchas gracias. Gracias, don José. Le damos la palabra entonces al subsecretario para que responda también las dudas y las inquietudes que se han planteado en la comisión, y después vamos a pasar a la votación en general. Muchas gracias, presidenta. Me gustaría referirme en primer término respecto al tema del FOGAPE. Fueron varios los que nos consultaron respecto a cuáles han sido las gestiones que ha realizado el Ministerio de Educación al respecto. ¿Aló? ¿Me escuchan bien o se escucha con eco? Se escucha bien. Ya. Efectivamente, la decisión de otorgamiento del crédito es una decisión que corresponde a cada banco y efectivamente evalúa las condiciones crediticias que tiene cada empresa, como mencionó la diputada Girardi, en términos de entender a uno de estos colegios como una empresa y por tanto, en el fondo, dependiendo de condición de riesgo de cada empresa, en el fondo, del otorgamiento del crédito. Sin embargo, el Ministerio sí ha hecho enormes esfuerzos y gestiones para poder considerar adecuadamente aquellos establecimientos educacionales. Solamente por resolver algunas, se hizo un trabajo para poder incluir expresamente los establecimientos educacionales en el reglamento. Se realizó varias mesas de trabajo con la Comisión de Mercado Financiero para poder entregar las señales adecuadas al sistema financiero de tal manera que los colegios se sintieran totalmente incluidos como parte de la obtención de FOGAPE, y se han realizado por lo menos ya 2 o 3 reuniones en las cuales he estado presencialmente, y de hecho el señor Martínez también ha sido partícipe de reuniones en las cuales hemos tenido para poder analizar cómo apoyar más las gestiones respecto a FOGAPE, incorporando de hecho a la gente también de Corfo para poder acelerar algunas gestiones. Respecto a este punto, me gustaría brevemente, antes de pasar a las subvenciones, si me permite, presidenta, darle la palabra a don Carlos Yarzún, nuestro asesor, quien estuvo directamente involucrado en algunas de las gestiones respecto al FOGAPE. Así que, si me permiten, me gustaría darle la palabra a don Carlos Yarzún. Ni un problema. Gracias, presidenta. No, muy breve, tratando de ser lo más chisto posible. Hay que explicar una cosa. En primer lugar, la ley de FOGAPE que se aprobó a principios de este año no establecía en ningún caso una excepción a los sostenedores, a que los sostenedores puedan ser elegibles efectivamente. Sin embargo, existía una norma que está en la ley de institución, el artículo 5, por el cual se podía llegar a interpretar que los FOGAPE podían estar limitados para los sostenedores solamente a mejora de infraestructura. Y eso fue lo que nosotros, a través de nuestra división jurídica, con el apoyo de una serie de abogados también,
oficiamos efectivamente, como decía el subsecretario, tanto al Banco del Estado, a la Comisión para el Mercado Financiero, como al Ministerio de Hacienda, para dar a entender de que la interpretación, o la aplicación, perdón, del artículo 5º de la Ley de Inclusión no correspondía, puesto que la ley que se aplicó en marzo era una línea de crédito distinta del régimen específico del FOGAPE. Y por eso es que finalmente el reglamento para la línea COVID del FOGAPE se modificó expresamente autorizando a los sostenedores a que sean personas elegibles para acceder al FOGAPE, y por otra parte también a través de una línea de apoyo que estableció el Ministerio para todos aquellos sostenedores que deseen, que postulen al FOGAPE y que deseen asesoría, porque efectivamente, como decía José Valdivieso, finalmente quien otorga el FOGAPE es el banco, y lo que hace el Estado es finalmente asumir el riesgo. Y por eso es que al día de hoy, tengo el dato acá, son 457 los establecimientos a los cuales se les ha otorgado el FOGAPE, de los cuales al menos el 30% han recibido la asesoría del Ministerio. Solamente eso era para complementar la respuesta, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, don Carlos Oyarzún. Subsecretario. Presidenta, si me permite, para continuar, por hacer información respecto al FOGAPE, y reitero aquí nuestro apoyo es siempre continuar trabajando en conjunto con todo el sistema y con los establecimientos ocasionales para poder seguir viabilizando la obtención de crédito, aun cuando, como reiteraba Carlos, son los mismos bancos los que evalúan el riesgo crediticio según la realidad de cada una de estas empresas y de los establecimientos educacionales. Respecto al tema de la subvención también que se había planteado, primero, yo creo que el financiamiento del sistema educativo en el país, yo creo que merece una discusión bastante profunda, que nos permita analizar los distintos impactos de las distintas alternativas, más que consultar alguna opinión particular solo en esta sesión. Así que me voy a permitir expresar algunas ideas, pero reiterando siempre de fondo que el financiamiento de la educación requiere un análisis muy, muy profundo, porque tal como pueden existir visiones que encuentro totalmente factibles de expresar respecto a la conveniencia o no de la subvención por matrícula, también hay considerar en enormes incentivos que se ponen respecto a la subvención por asistencia, sin querer manifestarme directamente en el fondo cuál sistema es mejor o peor. Lo único que reitero es que esto requiere un análisis muy profundo, que no cabe duda que si Chile requiere darlo, hay que estar siempre abierto en el fondo a discutir los materiales de fondo que nos preocupan. En ese sentido tenemos que hacerlo. Por lo tanto, reitero que esto requiere un análisis muy, muy profundo respecto al análisis de la subvención. Yo creo que hay que mirar con detenimiento los impactos, tanto positivos como negativos, que tienen distintos sistemas de financiamiento que pueden terminar impactando negativamente o positivamente en el fondo de la realidad educativa, y por tanto eso requiere una mirada muy profunda. Lo que sí me gustaría también rescatar es que algunas aseveraciones respecto a si que el sistema de subvención actual hubiera de alguna manera, ante sobre todo circunstancias como las que estamos viendo hoy día, hubiera abandonado tal vez a los niños con más dificultades. Y solamente quiero reiterar, solamente para tener una perspectiva general, es que el Estado de Chile, a través del trabajo de muchos gobiernos, ha tenido una principal preocupación por los sectores que tienen más dificultades económicas para poder apoyar adecuadamente la subvención que se entrega desde el Estado para poder apoyar la educación de los niños. Es así como, por ejemplo, existe la subvención escolar preferencial, para que no quedarnos con la idea de que existe solamente una subvención. A la subvención normal se incorporó ya hace muchos años una subvención escolar preferencial, que lo que busca justamente es aportar mayor subvención en aquellos casos de alumnos prioritarios, es decir, alumnos que el Estado reconoce que tienen mayores dificultades y por tanto requieren mayor apoyo por parte de los establecimientos para poder acompañar su proceso educativo, y por eso el Estado entrega una subvención adicional, que en algunos casos llega a superar más de un 50% de la subvención normal, que se le agrega a los establecimientos para que puedan entregar un apoyo educativo adecuado a aquellos niños que se encuentran en sectores más vulnerables. Por lo tanto, creo que hay que ser cuidadosos respecto a las celebraciones que se entregan respecto a si el Estado no hubiera abandonado niños que están en mayores dificultades, porque podemos crear realidades que creo que como país hemos superado, en el sentido de que hemos reconocido el mayor inversión que requiere un niño en dificultad económica, y por eso se han creado subvenciones escolares adicionales que van en beneficio de ellos. Es más, por nombrar alguna otra,
existe también una subvención escolar especial que va a los niños con integración escolar, que justamente también reconoce mayor inversión que requiere un niño que se encuentra con ciertas dificultades para que el colegio pueda entregarle un proceso educativo acorde a sus necesidades. Es por eso que existen subvenciones específicas y adicionales, reitero que son específicas y adicionales, no es que reemplazan una subvención, sino que a la subvención normal, en el sentido de focalizar los esfuerzos en aquellos que más lo requieren, se han generado instrumentos específicos que apoyan justamente la mayor inversión que requieren esos niños particularmente, y por tanto el Estado chileno ha ido recogiendo esta necesidad de invertir en aquellos que más lo necesitan. No obstante ello, creo que una discusión respecto a modificar el sistema de financiamiento de la educación requiere un análisis muy, muy profundo, que hay que, obviamente, tener en el momento que corresponda, y así será si es que los parlamentarios deciden hacerlo, y obviamente el Estado requiere un trabajo en ese sentido. Así que nosotros siempre materia dispuesta. Pero quería clarificar esos dos puntos respecto a la subvención, que es importante tenerlo sobre la mesa. Gracias, subsecretario. Secretaria, pasamos a la votación en general entonces. Sí, veo a la diputada Girardi, presidenta. Sin audio, presidenta. Diputada Girardi. Gracias, presidenta. No, solamente yo creo que sería interesante, a propósito de lo que decía el señor Valdivieso, respecto a de la subvención de gratuidad, que efectivamente hay muchas escuelas particulares subvencionadas que tenían copago y que pasaron a gratuidad y aceptaron la subvención de gratuidad sin que esto genere grandes problemas, digamos. O sea, son escuelas que están completamente financiadas por el Estado, ¿no? La pregunta es, ¿qué hace que estos otros establecimientos no tengan los equilibrios financieros que tienen otras escuelas, ¿no? Porque de alguna manera lo que hemos visto, que esos no tienen que ver, por ejemplo, con proyectos educativos que sean necesariamente mucho más caros, o sea, que son proyectos educativos muy distintos. Entonces, yo creo que no ahora obviamente, pero a mí me gustaría dejar expresada la solicitud, porque me parece importante que si hay escuelas, ¿ya?, que pudieron lograr equilibrio financiero, convertirse en gratuito y que no están en esa problemática de hoy día, ¿ya?, me gustaría saber cuáles son aquellos aspectos que están en torno a las escuelas que no han pasado a gratuidad, y cuál es ese supuesto equilibrio, desequilibrio financiero que no logran obtener con los aportes de la gratuidad. Yo tengo perfectamente claro cuánto es la subvención de gratuidad, ¿no? Lo raro es que hay escuelas que sí funcionan con la subvención de gratuidad y otros que no logran funcionar. Entonces sería interesante saber el por qué. Lo segundo, quería hacerle una aclaración a una de las apoderadas que habló al principio, presidenta, antes de la votación, porque este proyecto no establece que los aranceles no se tengan que pagar, ¿no? Porque me pareció que ella se planteó que el proyecto plantea la prohibición de condicionar la matrícula, pero además planteó de que dejaba, de alguna manera, permitía prácticamente la exención de pago, ¿no? Esto no es eximir del pago de los aranceles, sino que es básicamente una postergación en la medida en que efectivamente hay escuelas. De hecho, hoy día la ley establece que si hay padres que no pueden pagar durante este año escolar, ¿no?, no puede haber ninguna sanción para los niños, ¿no? El problema está para el año siguiente, ¿no? Es que esos niños, si van a estar con deuda, efectivamente este año no los van a dejar matricularse, ¿no? Entonces, por eso el proyecto era importante conversarlo hoy día, porque en estos periodos ya van a empezar los procesos de matrícula, ¿no? Y los niños van a quedar fuera, todos aquellos obviamente que están con alguna deuda, porque no van a ser aceptadas sus matrículas. Entonces, pero esto no implica que los padres no tengan que pagar, era precisamente buscar alternativas, lo conversamos la vez pasada,
de buscar alternativa entre el establecimiento y los padres, buscar una forma de pago y de flexibilización para que ellos puedan pagar en los momentos en que también se produzcan para las familias los equilibrios financieros que ya se perdieron. Por lo tanto, también eso quería dejarlo claro, Presidenta, que esto no es eximir del pago, ¿no? A los apoderados, a las familias respecto de los aranceles o de los compromisos de pago que tengan con los establecimientos. Eso, Presidenta. Muchas gracias por la aclaración, diputada Girardi. Es bien importante porque efectivamente no hay una postergación de pago. De hecho, o sea, el pago podría postergarse, pero se tiene que hacer igual. No hay una suspensión o en definitiva el pago sigue existiendo. Y como bien usted señalaba, lo que hace el proyecto es extender una cláusula que ya existe en la Ley General de Educación, en el artículo 11, el inciso 3, donde se hace mención explícita a que los estudiantes no los pueden echar del colegio, no les pueden cancelar la matrícula debido a que tengan deudas, y por lo tanto ante una situación excepcional como el coronavirus lo que estamos haciendo es extenderlo, pero si quisieran seguir luego el año 2022 igual van a tener que llegar a algún trato con los colegios. El diputado González tiene algún comentario, consulta, y para que podamos pasar a votar, diputados, después de eso. Muchas gracias, Presidenta. Muy breve. Yo la observación que había hecho sobre la ayuda con financiamiento, con crédito para los establecimientos particulares subvencionados, me había referido, desde luego, posiblemente al FOGAPE, pero principalmente a una alternativa especial, a un sistema de financiamiento especial vía Corfo, ¿no? Y no a través del sistema bancario, que sin duda, digamos, tiene todas las dificultades en este caso y en general con todas las pymes, ¿no? Porque no ha sido exitoso, ¿no? Pero a lo mejor vía Corfo o vía un sistema de financiamiento especial, por intermedio suyo, Presidenta, al subsecretario, si ha habido algún esfuerzo en ese sentido por parte del Ministerio de Educación para, digamos, ayudar a los colegios particulares subvencionados. Y una petición de un oficio para que el señor subsecretario solicite en el Ministerio de Educación cuánto de los 12.000 millones de dólares que están destinados al plan COVID van a ser destinados a educación, Presidenta. Creo que es muy importante que sepamos en esta comisión cuál es la idea que tiene el Ministerio de Educación de la inversión en educación que hay que hacer, digamos, para no solamente paliar efectos de subvención, sino que también para ayudar al sistema educativo. ¿Y cuánto de esos 12.000 están programados y proyectados, 12.000 millones de dólares están proyectados para ser dedicados a educación? Y que eso quisiera pedir el acuerdo de la comisión para que sea realizado como un oficio al Ministerio. De acuerdo con solicitar la información, si nadie se opone, lo solicitamos como comisión. Ya, hay acuerdo, secretaria, por lo que veo en las cámaras. Hay una solicitud más de intervención del diputado Pardo. Sí, gracias, Presidenta. Yo más bien quiero hacer un comentario antes de la votación. Primero, creo que todos hemos recibido en nuestro distrito la inquietud, la preocupación de aquellos padres que están con copago y que están enfrentando la crítica situación económica que sufre la inmensa mayoría de los chilenos hoy día. Y por lo tanto tenemos plena empatía y sensibilidad respecto a esa realidad. Pero por otro lado también está lo que han planteado acá los sostenedores y algunos representantes de padres y apoderados en orden a poder mantener funcionando muchos establecimientos que podrían correr el riesgo de perder su sustentabilidad dada la crisis que está afectando tanto a los padres como a los propios establecimientos, que deben seguir asumiendo sus costos y sus gastos de operación. Por eso, Presidenta, yo quiero en primer lugar insistir frente al Ejecutivo en la necesidad de que se gestione algún tipo de ayuda directa a las familias en relación al 20% que participa de la educación particular subvencionada con copago. Yo entiendo que el Ejecutivo está estudiando una medida en ese sentido y hoy día queremos
reiterar nuestra petición en ese orden. Hemos hecho algunos planteamientos y algunas propuestas que sabemos que se están revisando, y también sabemos, porque hemos participado en algunas conversaciones, de los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación frente al Banco del Estado, y también respecto de la interpretación de la ley FOGAPE. Probablemente ahí haya espacio para hacer algo más en ayuda de los sostenedores. Nos parece, Presidenta, y hablo, creo que la mayoría de los diputados de Chile Vamos estamos en esta posición, que el proyecto de ley, teniendo la mejor de las intenciones, atenta un poco en contra de lo que está ocurriendo hoy día al interior de las comunidades educativas, cual es que con la ayuda de muchos padres y con también compromiso de muchos sostenedores, se está buscando la solución caso a caso para que ninguna familia pierda, ¿no es cierto?, la posibilidad de continuar el próximo año su estudio en el mismo establecimiento, y están haciendo los esfuerzos para salvar a muchos de estos establecimientos que realmente están complicados, y por lo tanto nosotros nos vamos a abstener respecto de este proyecto de ley. Sin embargo, reiteramos públicamente nuestra petición al Ejecutivo de que tome en cuenta las propuestas que hemos hecho para ayudar a los padres que están hoy día asumiendo el copago, y también para simplificar y facilitar el acceso al crédito de muchos establecimientos. Sabemos que esto ha mejorado bastante, pero falta mucho para que todos los establecimientos puedan acceder a fuentes de financiamiento que les permitan ir más allá aún en las becas y en las facilidades que le están dando a las familias que están complicadas. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Pardo. Vamos a pasar a la votación. Tal como hicimos con el proyecto de educación superior referido a los aranceles, podríamos también tomar un acuerdo en términos de hacer una solicitud explícita como comisión al Ejecutivo para que tome en consideración la discusión que se ha dado aquí, la necesidad de considerar la situación que se está viviendo en los colegios, asumiendo que no es parte de lo que nosotros podemos proponer, pero que ha estado dentro de la discusión, considerando lo que decía el diputado Pardo al final. Así que al final de la votación podemos tomar acuerdo para hacer una solicitud más explícita al gobierno. ¿Pasamos a la votación entonces, secretaria? Sí, Presidenta. Antes aclarar que si bien nos llegó un reemplazo para el diputado Belolio, no corresponde ser un reemplazo temporal respecto de él, porque él ha dejado de ser diputado. Por lo tanto, el reemplazo solo puede ser permanente, que es el que tiene que pasar por sala. De acuerdo. Para aclarar ese punto. Señor Bobadilla. A favor. Yo voy a tomar el... Presidenta. ¿Cuál es la diferencia que incorpora el diputado Carr? Señor Winter. Porque la verdad es que... ¿Hay alguien? Sí. ¿Hay alguien que tiene su micrófono? Me parece que uno viene del primer trámite. ¿Soledad? Sí, señor Winter. Sí, quisiera decir algo. La ausencia tanto mía como del diputado Bobadilla a lo que llevamos de comisión no ha sido por desidia o alguna otra de esas características, sino más bien porque estamos votando en particular el proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria que tiene suma urgencia en comisión paralela de vivienda. Quería consignar eso en acta. Sí, por eso les tomé a los dos de inmediato. Señora Girardi. A favor. Señor González. A favor. Señora Hoffman. Me abstengo. Señor Pardo. Abstención. Señor Rey. Señor Romero. Me abstengo.
Señor Santana. A favor, Soledad. Señora Vallejo. A favor. Oye, y tema aparte. El señor Rey está sin... Las cosas que hemos conversado nosotros. Sin video. ¿Presidenta? Sí, se escucha otro audio. No sé. Señor Winter. El diputado Winter. No, yo creo que el diputado González. Silencialo, ya. Presidenta. Lo digo por si acaso. Yo voto a favor y hacer una mención en específico, que de hecho alguno de los invitados lo mencionó, en términos de que creo que en esta discusión es bien importante como dejar a un lado la idea de que hubiese personas que se quisieran aprovechar de esta situación, porque en definitiva quienes pueden pagar, por supuesto que la idea es que sigan pagando durante el contexto de pandemia y en lo que venga después, que la pandemia... o sea, digo, durante la suspensión de clase, y si en algún momento se vuelve, lo que se requiere es que efectivamente el compromiso que se adquirió de pago ocurra. Pero poner una norma como la que estamos proponiendo yo creo que es bien importante precisamente para aquellas personas que no pueden pagar y para aquellos establecimientos que no están tomando medidas. Y creo que va en favor de los niños y niñas que asisten a estos establecimientos, que no se les pueda cancelar la matrícula ni este año ni el siguiente, debido a que hayan sufrido problemas de pago. Entonces pienso que precisamente ese punto que tiene que ver con que aquí no se está diciendo que se les exima definitivamente, sino con que no se les expulse a raíz de la deuda, es bien relevante vincularlo con que no nos pongamos en aquella escena en donde a raíz de que legislemos esto, nadie va, o sea, todos van a decir, ya no paguemos entonces. ¿Ya? Yo creo que ponerse en ese caso extremo a raíz de lo que estamos legislando no tiene mucho sentido, y probablemente cuando el 2009 o en lo posterior esto se puso en la ley, es decir, que no se puede expulsar a los estudiantes durante el año debido a las deudas, también había dudas de si la gente iba a pagar o no iba a pagar, ya como poniéndose en la situación extrema de que por ponerlo nadie iba a pagar durante ese año. Y lo cierto es que cuando los padres, madres, apoderados eligen un colegio y adquieren un compromiso, la gran mayoría, por no decir todos, adquieren realmente ese compromiso y esa responsabilidad. Por tanto, si alguien no paga es porque no puede, en la gran mayoría de los casos. Entonces, creo que poner este resguardo legal, formal de extensión, respecto de que no se pueda cancelar la matrícula debido al COVID durante el 2020, es bien necesario, y es necesario también tener esas consideraciones en mente de que aquí no va a haber aprovechamiento, sino lo que estamos haciendo es dar esta garantía legal para que no se expulse a ningún estudiante por deuda. Presidenta, por la afirmativa 7 votos, 3 abstenciones. Muchas gracias, secretaria. Entonces, con esa votación el proyecto queda aprobado. Lo tenemos que discutir en particular. Si hay acuerdo, lo podríamos poner para esta misma semana, para el día jueves. Si no, puede ser una semana también. Yo preferiría que lo hagamos lo antes posible. Entonces podemos dar hasta el miércoles para presentar indicaciones, un proyecto muy breve, y el día jueves votarlo, en particular si es que los diputados y diputadas están de acuerdo. El diputado Romero estaba pidiendo la palabra, parece. Diputado Romero. Gracias, Presidenta. Bueno, ya se votó el tema, pero una consulta, Presidenta. ¿Tenemos algún colegio de alguna región del país, particular funcionado, que haya informado que el próximo año va a caducar la matrícula de quienes no paguen? A ver, en el distrito, voy a referir al distrito, el porcentaje de personas que no han podido pagar es muy parecido a nivel nacional, 80%, 75%.
Por lo tanto, si mañana algún colegio dijera, ¿sabe? No le voy a renovar la matrícula a Juanito o a Pedrito, que sus padres no pagaron, la verdad es que se va a quedar sin alumnos, pues, porque no ha crecido la demanda en las comunidades, en las ciudades, en las comunas de nuevos alumnos. Por eso, repito y termino con esto, ¿conocemos nosotros aquí en la comisión de algún establecimiento que haya informado en forma responsable a los padres y apoderados, decirles, ¿sabe? Ustedes si no me pagan la mensualidad, el próximo año no cuentan con matrícula de sus hijos? He dicho, presidente, me gustaría que alguien me respondiera. No sé si alguien más le quiere responder al diputado Romero para no monopolizar la palabra. ¿Presidenta? Sí. Sí, no, yo solamente decirle por su intermedio al diputado Romero que en la región de Atacama lo que ocurrió fue aún peor porque hubo un establecimiento, el Colegio San Agustín, que no ha dejado de percibir subvenciones, tal como lo dijo el ministro de Educación, que se acogió o quiso acogerse a la mal llamada Ley de Protección del Empleo, suspendiendo relaciones laborales con funcionarios de ese establecimiento. Nosotros hicimos una presentación en la superintendencia y afortunadamente el establecimiento dio pie atrás en esa decisión. Lo que le quiero decir con este comentario es que cuando no se regulan ciertas cosas queda al libre arbitrio cada establecimiento y ahí naturalmente nos encontramos con situaciones como esta. Entonces, a mí me parece que el que regulemos o avancemos al menos en establecer con claridad ciertas normas en medio de una crisis, yo creo que no está en ningún caso de más. Gracias, diputado Santana. Entonces, si tenemos acuerdo para poder verlo el día jueves, quedamos en esa disposición. Sí, ya. Y por último, antes de dar cierre a la sesión, yo creo que sería importante también hacer expresa la solicitud al gobierno de la importancia de que se sigan tomando medidas en el sentido de apoyo a las comunidades escolares, particularmente en este caso referidos a los colegios particulares pagados y particulares subvencionados con financiamiento compartido, de modo que los problemas que aquí se han expuesto puedan prevenirse. Aquí salieron algunas ideas, aparte entiendo que hay cierto consenso también en la importancia de, por ejemplo, considerar el que no sea por asistencia, sino por matrícula, incluso cuando se vuelva a las clases presenciales. Entonces creo que hubo varios elementos vertidos en la comisión que son bien relevantes de considerar por el Ejecutivo y apenas haya noticias en este sentido que se nos pueda informar como comisión. No sé si quieren incorporar algo para hacer el oficio formal al Ministerio de Educación, diputados, diputadas. ¿No? Diputado González. Diputado González. Diputado, tiene que reactivar su audio. Está sin audio, diputado González. Sí. Presidenta, que dentro de las peticiones quede explícito el tema de la subvención por matrícula, como usted decía, pero que sea un capítulo especial, en el sentido de que además de parlamentarios en general, en el sistema de educación particular subvencionada hay una expresa disposición, voluntad y deseo que esto funcione de esa manera, porque le daría estabilidad y le daría, digamos, mucho mayor permanencia, digamos, al sistema de funcionamiento de los colegios particulares subvencionados. Y que quede explícito entonces. De acuerdo. Entonces, diputados, si no hay ninguna acotación más, damos por finalizada la sesión. ¿Sí? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces esta se levanta.
Muchas gracias.